Hola, continuamos con el desarrollo del tema 4, herencia de dos o más genes, y habíamos visto en el video anterior las modificaciones a la relación 9331 que tenían que ver con aquellas interacciones intralocus, o sea que pasaban dentro del mismo locus. Vamos a continuar con las interacciones interloci, o sea, sobre el mismo carácter, ¿bien? Y en estas interacciones van a estar involucrados los dos locis de ese gen para un mismo carácter. En algunos casos, entonces, la interacción entre dos genes diferentes nos puede recordar el fenómeno de la dominancia, y son cuestiones diferentes. La dominancia, como dijimos, implica la acción génica intralocus, o sea, el efecto que tiene un alelo sobre la expresión del otro alelo del mismo locus. Bien, por eso veíamos la F1, todo de aspecto dominante, por ejemplo, en los experimentos de mente. En cambio, la interacción implica efectos interloci, o sea, entre un locus génico sobre otro locus génico, bien diferente. Entonces, ese locus va a modificar la expresión del otro gen. Y vamos a hacer, o habíamos hecho, dos clasificaciones. Una es acción mutua y la otra es epistasis. Bien, y dentro de esas vamos a ir hablando de cada una de esas modificaciones, de esas interacciones. ¿Qué es una acción mutua? Bueno, es el efecto que tienen dos genes de herencia independiente, o sea que se encuentran en diferentes cromosomas. Dicho sea de paso, se cumple la segunda ley de Mendel, ¿bien? Y que van a actuar juntos para determinar un mismo carácter. En esas acciones mutuas vamos a encontrar aparición de nuevos fenotipos, complementación de funciones, aditividad de efectos y genes duplicados. Y fíjense que, entre paréntesis, hay una relación fenotípica que es distinta a la 9331 que analizamos en los experimentos de Mendel. Bien, vamos a ir analizando una por una. La primera, que es aparición de nuevos fenotipos, bien, dentro de las acciones mutuas. Lo descubrieron Bateson y Punet a principios del siglo XX en gallinas, en donde vieron que había dos genes que influían sobre el mismo carácter. Cada raza de gallinas, en este caso, posee un tipo de cresta que es característico. Bien, entonces en la raza Wyandotte la cresta es en roseta, en la raza Brahma es en forma de arveja, en las malayas es con forma de nuez y en las livornesas de cresta sencilla. Cada una de esas razas va a responder a un genotipo homocigota particular. ¿Bien? ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, si se cruzaban cresta en roseta, que es dominante, por sencilla, que es recesiva, aparecía un F1 que era todo roseta. Bien, entonces si vemos ese cruzamiento, el roseta aparece como un dominante, ¿bien? Y en la F2, una segregación normal, 3/4 del dominante, 1/4 del recesivo que aparecía enmascarado en la F1. Ahora, si cruzamos arveja, que es la otra raza, también por sencilla, vemos que la F1 tiene aspecto dominante, o sea que arveja está dominando sobre sencilla, y la segregación en F2 aparece como 3/4 del dominante y 1/4 del recesivo. Eso indica dominancia completa y un solo gen actuando. ¿Cuál es el gen? Bueno, en este caso, fíjense que aparece el R grande, y en este caso R chica. En los dos casos, el gen P está doble recesivo, por lo tanto no hay segregación, la F1 es P chica, pero la F1 aparece heterocigota para un gen. Por lo tanto, en la F2, a este no lo tenemos en cuenta, y la segregación 3/4, 1/4 lo da el heterocigota R chica. De la misma manera, pero con P, pasa en el segundo ejemplo. El que está segregando en la F1 es P chica, que nos va a dar la relación 3,1 en esa F2. Ahora, ¿qué pasa cuando se cruzan los fenotipos de roseta por arveja? Bien, recordemos entonces que son dos líneas puras, dos homocigotas. Bien, uno es P chica, R grande, el otro es P grande, R chica. La F1 es un dihíbrido y aparece el
fenotipo cresta en nuez. Bien, ya es un fenotipo diferente al de los dos padres. En la F2 de esa F1 aparecen no solamente los fenotipos de los dos progenitores, sino que aparece el fenotipo de la F1 y aparece un fenotipo que es el de sencilla. Bien, entonces tenemos 9 en 16 en forma de nuez, 3 en 16 en forma de roseta, 3 en 16 en forma de arveja y 1 en 16 en cresta sencilla. ¿Qué está pasando? Bueno, hay interacción entre los dos pares de alelos de los diferentes genes que están influyendo en el tipo de cresta. ¿Bien? Esa es la cruza que veíamos recién. Entonces, se modifica la expresión fenotípica, ¿bien? Por tener esos dos genes actuando al mismo tiempo. Esos dos genes se expresan en la misma parte del organismo, en este caso es en la cresta de las gallinas, tienen dominancia completa y ya dijimos que están en diferentes cromosomas, por lo tanto poseen herencia independiente. ¿Cuál es la diferencia con los experimentos de Mendel que estuvimos viendo? Primero que estamos trabajando con un solo carácter, que es la forma de la cresta. Lo otro es que la F1 no se parece a ninguno de los padres. Estábamos cruzando dos fenotipos y obtenemos un tercer fenotipo. ¿Bien? Y en la F2 aparece un cuarto fenotipo, que es el doble recesivo, que no intervino en ningún cruzamiento, ni en el padre 1, ni en el padre 2, ni en la F1. ¿Bien? Entonces, por más que la relación sea 9-3-3-1, hay que tener en cuenta que es un solo carácter con cuatro fenotipos diferentes y hay aparición de nuevos fenotipos, que recordemos entonces son el fenotipo de la F1 y el fenotipo doble recesivo de la F2. Volvemos entonces a acción mutua, vamos a ver el ejemplo de complementación de funciones con una relación fenotípica 9-7. En este caso, la manifestación de un gen depende del producto de la acción de otro gen diferente. Hay un ejemplo en ácido cianhídrico de trébol blanco, bien, es el ácido cianhídrico ocasiona intoxicación. Algunas líneas van a tener alto contenido de ácido cianhídrico y otras tienen poco. Bien. Vamos a ver el ejemplo. Si cruzamos dos líneas, una de alta concentración de ácido y por otra de baja concentración, aparece una F1 de alta concentración y una F2 que segrega 3/4 de alta concentración, 1/4 de bajo. Lo que nos evidencia es la herencia de un gen con dos alelos. Bien, no hay nada raro en eso. Si nosotros consideramos este experimento, las líneas de baja concentración son recesivas y si cruzamos una línea de baja concentración por una de baja concentración, lo que esperaríamos es que la F1 sea de baja concentración. Estamos cruzando dos líneas distintas, pero que supuestamente son homocigotas recesivos. Sin embargo, la F1 aparece de alta concentración. Y en la F2, producto del cruzamiento al azar de esa F1, de la autofecundación de la F1, aparecen las concentraciones alta y baja en una relación de 9-7, 9/16 de alto, 7/16 de baja. Y es la proporción fenotípica de una F2 para dos genes, o sea, para un díbrido, modificada. En realidad esa F1 esperamos que fuese un díbrido. Vamos a ver ¿por qué se da esto? Bueno, en realidad hay dos genes, el gen L y el gen H, bien, los dos son de dominancia completa, en donde si hay L grande nos da alta concentración, L chica nos da baja, lo mismo con H, H grande o H grande H chica nos da alta concentración y H chica nos da baja concentración. Y esto es lo que vemos en la F2. Bien, habíamos dicho que la F1 era un díbrido, L grande, L chica, H grande, H chica, y fíjense que estos son los fenotipos abreviados o genotipos abreviados en base al Punnett de 4×4. Sin embargo, aparece esta relación fenotípica. Todos los 9 en 16 son de alta concentración
el resto, que suma 7, 3 más 3 más 1, son de baja concentración. ¿Qué está pasando aquí? En realidad, el ácido cianhídrico se libera bajo la acción de dos enzimas, pero que necesitan un sustrato. Entonces, en realidad es una vía metabólica. Bien, necesitamos un precursor. Ese precursor va a dar el sustrato, que es el glucósido, para finalmente dar cianuro o ácido cianhídrico. En esa vía metabólica están actuando dos enzimas. Esas enzimas están activas siempre y cuando esté el alelo dominante de cada uno de esos dos genes, ¿bien? Entonces, si el alelo dominante de él está, la enzima se produce, el precursor se transforma en sustrato. Si el alelo H grande está, el sustrato se convierte en cianuro. La vía metabólica se cumple, hay alta concentración de cianuro. ¿Qué pasa si hay un L chica? Dijimos que era recesivo. Esa enzima no se produce, por lo tanto la vía metabólica se corta y hay baja concentración de cianuro. ¿Qué pasa si está el doble recesivo H chica? Pasa lo mismo, pero en la otra parte de la vía metabólica tampoco hay cianuro. Entonces, esto se puede probar experimentalmente con un extracto de hoja y sustrato y un extracto de hoja y enzima, ¿bien? Son puntos diferentes en esta vía metabólica. Fíjense, en los 9 en 16 que son L grande raya, H grande raya, si ponemos extracto de hoja solo, la vía metabólica se cumple entera. Si ponemos extracto de hoja y sustrato, la vía metabólica se cumple entera. Extracto de hoja y la enzima H, que es esta enzima de acá, la vía metabólica se cumple. Por lo tanto, tenemos alta concentración. ¿Qué pasa con los L grande raya H chica? En ese ejemplo, la vía metabólica está cortada acá, como es este ejemplo. Si ponemos extracto de hoja solo, que tiene que cruzar toda la vía, no va a haber concentración de ácido cianhídrico. Si agregamos sustrato, que es este del medio, tampoco hay, porque la vía metabólica está cortada acá. Ahora, si agregamos el extracto de hoja acá y la enzima, vemos que hay concentración de ácido cianhídrico. Lo mismo pasa con la primera enzima cortada, o sea, la vía metabólica cortada en la primera enzima. Si agregamos extracto de hoja sola no hay concentración. Si agregamos el sustrato, como la vía metabólica está cortada acá, si agregamos sustrato, esto acá no está, bien, esta parte funciona igual, entonces hay concentración, y si agregamos extracto de hoja y enzima, tampoco. Y en el caso del doble recesivo, la vía metabólica está cortada a los dos lados, por lo tanto, es poco o sin concentración para ese ejemplo. Bien, entonces, concluyendo, un gen puede depender en la manifestación final del producto de otro gen, demostrando complementación de funciones. Otro ejemplo es el de la flor de conejito, bien, que esto es conocido por todos, donde el color púrpura de la flor depende también de una vía metabólica. Entonces, pueden ser flores púrpuras o blancas. Si la vía metabólica está cortada, obtenemos flores blancas. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser o cuándo vamos a ver color? Cuando tanto el gen A como el gen B tienen al menos un alelo dominante. Fíjense, todos esos que van a ser 9 en 16 tienen al menos una grande y al menos un B grande. Todos los demás tienen B chica o A chica, por lo tanto la vía metabólica se corta y nos da una flor blanca, obteniendo esa proporción fenotípica 9:16 para color púrpura y 7:16 para blanco. Vamos al tercer ejemplo, que es aditividad de efectos. Este es parecido a lo que estuvimos viendo recién, pero hay una suma de efectos. Bien, por lo tanto, vamos a encontrar, cuando hay un solo gen en estado dominante, una reacción intermedia. Y hay un ejemplo en razas Duroc de cerdos,
donde hay líneas con pelaje colorado, pelaje color arena o arena. Entonces, si cruzamos la línea 1 por un colorado, fíjense que el colorado es A grande, B grande, y la línea arena es puro A grande, B chica, el AF1 es colorada, fíjense que hay dos alelos, el alelo A, perdón, y el alelo B como dominantes. En la F2 vemos que cuando el alelo B está como doble recesivo, da color arena. Si hay al menos un alelo A y un alelo B dominantes, nos da colorado. Pasa lo mismo cuando cruzamos una línea 2, que es A chica, B grande, por el mismo colorado. La F1 es colorada porque hay una grande y hay un B grande, y segrega 3/4 colorados, y como este está recesivo, da color arena por un solo alelo. Cuando cruzamos las dos líneas de arena entre sí, la F1 nos da colorado porque tenemos los dos alelos A grande y B grande, y vamos a ver la segregación de la F2. 9,16 colorados, fíjense que los dos alelos están, los dos genes están con al menos un alelo dominante. 3,16 arena, porque está B chica. Hay otros 3,16 arena por A chica, o un alelo dominante en el otro gen. Y aparece una línea blanca, que es cuando ninguno de los dos genes tiene ningún alelo activo. Bien, entonces hay una cuestión intermedia. Si sumamos lo que es igual, vamos a obtener 9,16 de colorados, 6,16 arena y 1 en 16 blancos. La relación 9,6,1 para aditividad de efectos. Y por último, la acción mutua de genes duplicados. Esta es más sencilla de entender, son genes que están ubicados en diferentes lugares del genoma, pero que tienen la misma acción o la misma manifestación final. Hay muchos ejemplos en resistencia a enfermedades donde un solo alelo dominante de cualquiera de los genes es suficiente para dar resistencia. ¿Cuándo vamos a ver susceptibilidad? Cuando todos los genes están en estado recesivo. ¿Bien? Hay un ejemplo también en el tipo de frutos de bolsa de pastor, en donde el gen A1 como el gen A2 dan frutos triangulares con sus alelos dominantes. Entonces, la única manera de que haya frutos alargados es que los dos genes estén como homocigotas recesivos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esa F2? Siempre que haya al menos un alelo en estado dominante, el fruto va a ser redondeado en forma de corazón. ¿Cuándo vamos a ver el fruto alargado? Cuando los dos genes estén en estado recesivo. 9 más 3 nos da 15 y 1 del doble recesivo. Hay un ejemplo también en hernias inguinal de cerdos, en donde el dominante H grande 1 como el H grande 2 no permite que se produzca hernia. La hernia se produce si están los dos genes en estado homocigota recesivo. Entonces en la F2 de un dihíbrido vamos a ver que siempre que haya al menos un alelo en estado dominante, vamos a obtener cerdo sin hernia, y para que el cerdo posea hernia inguinal, tiene que tener los dos genes en estado homocigota recesivo, dándonos 15 16avos, un 16avos. Si hacemos la cruza de prueba de esa F1 dihíbrida, vamos a obtener esa descendencia en donde tenemos 3/4 sin hernia y 1/4 con hernia. Bien, hasta ahora vimos las interacciones interloci que corresponden a acciones mutuas. Vamos a hablar un poco de las epistasis. Las epistasis las vamos a clasificar en tres: dominante, recesiva y dominante y recesiva. La epistasis también es una interacción interloci, como estuvimos viendo, y acá vamos a encontrar que hay alelos de un gen, que ya sean dominantes o recesivos según el caso, inhiben la expresión de los alelos de otro gen. Esto va a
originar tres tipos de epistasis, ¿bien? Como dijimos recién, dominante recesiva y dominante recesiva con sus relaciones fenotípicas particulares. Vamos a la primera. En este ejemplo vamos a ver qué pasa con el color de perros. En la epistasis dominante, el alelo dominante de un locus, que vamos a llamar epistático, epi significa arriba, inhibe la acción de otro gen, que vamos a llamar hipostático, hipo significa abajo, y no importa si ese gen que es inhibido esté en dominancia o en recesividad. ¿Bien? Esos perros son los labradores, que sabemos que hay tres colores. ¿Bien? Ahí hay dos genes. El gen I va a ser el epistático, y son blancos los perros porque el alelo I grande inhibe el pigmento que expresa el gen N. Bien, N nos va a dar, N grande, raya, nos va a dar color negro, N chico castaño. Entonces, el fenotipo negro, o sea, siempre que tengamos un I grande, no importa si es N grande, N chica, va a ser blanco. Para obtener un perro de fenotipo negro, el genotipo tiene que ser I chica, el inhibidor está apagado, y se va a expresar el N que nos da negro. ¿Cuándo vamos a obtener castaño? Cuando el inhibidor está apagado, entre comillas, y es N chica que nos da castaño. Entonces, vamos a suponer que cruzamos un padre blanco puro, N grande, N grande, por un castaño, que ya sabemos que el castaño sí o sí es I chica, N chica. La F1 es un díbrido, ¿bien? Que va a ser blanco. ¿Por qué es blanco esta F1? Porque este alelo I grande inhibe lo que pasa en ese gen. La F1, la F2, producto del entrecruzamiento al azar de esos perros F1, nos va a dar 9331 en genotipos abreviados. ¿Cómo van a ser los 9 en 16? El inhibidor I grande está presente, por lo tanto va a ser blanco, tanto en S como en S. Fíjense que no importa qué genotipo tenga N. El que predomina es el que inhibe la formación de color. ¿Cuándo vamos a ver color? Cuando el epistático I está doble recesivo, entonces ahí se va a expresar en estos 3 en 16 el color negro y en estos el color castaño. Entonces, ¿cuál es la relación fenotípica final? 12 blancos, 3 negros, 1 castaño. Relación 12-3-1. Vamos a ver entonces la epistasis recesiva de relación 9-3-4. En este caso, el que va a inhibir es el homocigota recesivo del epistático sobre otro hipostático, ya sea que esté dominante o recesivo. Hay un ejemplo en color de piel de cebollas, en donde la cruza de dos cebollas puras, una roja y otra blanca, produce una F1 que es roja. Y en la F2 se agrega de la siguiente manera. ¿Por qué esta cebolla es roja? Porque el inhibidor está como A grande, por lo tanto se expresa el B grande. ¿Por qué esta es blanca? Porque no importa que pase con B, sino que lo que se está expresando es el inhibidor A chica. ¿Por qué la F1 es roja? Porque el inhibidor está apagado por su alelo A grande y el B grande es el que nos determina roja. Tenemos una F2 con los genotipos abreviados, 9331. Este es rojo porque el inhibidor está apagado, no funciona, por lo tanto B grande da rojo. Aparecen las cebollas amarillas porque este está como dominante, el inhibidor no funciona, y B chico a B chica da cebollas amarillos. Y en estos dos casos el inhibidor está recesivo, por lo tanto está inhibiendo lo que pasa en el gen B. No importa qué genotipo tenga B, el inhibidor está actuando, por lo tanto las cebollas son blancas. ¿Qué fenotipo final vemos? 9 rojas, 3 amarillas y sumamos las blancas, vamos a obtener
4. Las proporciones entonces van a ser 9 en 16 rojas, 3 en 16 amarillas y 4 en 16 blancas. Hay un ejemplo también en capas de ratones que es exactamente el mismo, ¿bien? En donde el genotipo sí, C chica está inhibiendo lo que pasa con el gen A, y cuando hay un alelo al menos C grande, el gen A es el que da el color agutí o negro. También vamos a obtener 9 en 16 avos, 3 16 avos y 4 16 avos para los blancos. Bien, ahí está el Punnett para que lo vean. Siempre que esté C chica presente, el color del ratón va a ser blanco o albino. Si al menos hay un C grande, el que determina el color va a ser el gen A. Bien. Y por último, la epistasis dominante recesiva, que en este caso es una combinación de las dos epistasis que vimos hasta ahora, de las dos anteriores, y vamos a ver este ejemplo en gallinas Leghorn. Las Leghorn blancas, en gallinas en realidad, las gallinas Leghorn blancas tienen un genotipo que es I grande, C grande, C grande. Las Wyandotte blancas tienen un genotipo que es I chica, C chica, C chica. El cruzamiento de esas dos líneas nos da un genotipo dihíbrido que también son blancas, ¿bien? Y acá los dos genes son epistáticos. El gen I es epistático dominante, o sea que cada vez que haya un alelo I grande, el color no se produce. El gen C es un epistático recesivo, o sea que si está doble recesivo, el color tampoco se produce. Bien, recordemos eso. Entonces tenemos un padre 1 y padre 2, que son blancos los dos. ¿Por qué es blanca la gallina esta? Porque el inhibidor dominante o el epistático dominante tiene al menos un alelo I grande, por lo tanto el color no se produce y es blanco. Este gallo, el epistático dominante está como doble recesivo, se produciría color para I, pero el epistático recesivo está como C chica, por lo tanto tampoco hay color. ¿Por qué la F1 es blanca? Porque recibe de su madre un I grande. Entonces, por más que este esté apagado, este también está inhibiendo color. El fenotipo es blanco. La F2 de la fecundación al azar de ese F1 nos da este resultado. Cada vez que haya al menos un I grande, vamos a ver pollitos blancos. Bien, siempre que haya al menos un I grande. Si el I está como doble recesivo, pero el C también está como doble recesivo, tampoco va a haber color, el pollito es blanco. ¿Cuándo vamos a ver color? Cuando el epistático dominante está como doble recesivo y cuando el epistático recesivo tiene al menos un alelo en estado dominante. ¿Qué nos da eso? Una relación de 13 de color blanco y 3 de color. Bien, una relación entonces 13-3, epistasis recesiva y dominante al mismo tiempo. Hay también un ejemplo en la neurona de maíz, en donde hay varios genes que son complementarios entre sí, A, C y R, pero también están con un inhibidor de color que es epistático dominante al inicio. Entonces, cualquier genotipo que tenga el inhibidor con un alelo I grande y al mismo tiempo estos tres en estado doble recesivo, no va a haber color en la neurona. Por lo tanto, funcionan como epistáticos recesivos. En F1, dihíbridas con respecto a I, con cualquiera de los otros tres, vamos a obtener la relación fenotípica 13 blancos, 3 coloreados. Vamos a ver el ejemplo. Esa línea, ¿por qué es blanca? Porque por más que tenga los genes A, C y R como homocigotas dominantes, el inhibidor
está inhibiendo la acción de estos tres. El padre 2, ¿por qué es blanco? El inhibidor está como doble recesivo, no debería estar actuando. Pero este está como homocigota recesivo, recuerden que A es epistático recesivo, por lo tanto el color de estos no se está produciendo. SF1 es un híbrido. Veamos que tanto el gen I como el gen A están como homocigotas. Estos al ser homocigotas no se agregan. ¿Qué tenemos en la F2? Bueno, todo lo que sea que tenga al menos un I grande va a ser de color blanco. Esto no está actuando. Todo lo que tenga I chica, pero A chica, tampoco va a dar color. ¿Cuándo vemos color? Cuando el epistático dominante está como doble recesivo y el epistático recesivo tiene al menos un alelo dominante. En ese caso hay color. Si sumamos entonces tenemos 13 blancos por cada 3 de color. Vamos a resumirlo en un cuadrito para que sea más fácil de estudiar. Bien, ahí tenemos una imagen que nos falló. Entonces, ¿cómo se estudia esto? El tipo de interacción génica. Ahí tenemos entonces los 4 fenotipos distintos, que son la aparición de nuevos fenotipos, complementación de funciones, aditividad de efecto y genes duplicados. Recordemos entonces que todo esto corresponde a acción mutua y las 3 epistasis acá abajo. Bien, la epistasis dominante del alelo A grande sobre los alelos B grande y B chica del otro gen, la epistasis recesiva de A chica sobre el otro gen y la dominante y recesiva. Y lo estudiamos en base a cómo se agrupan los 4 genotipos abreviados. Bien, recuerden que esto es 9331, los 2 alelos dominantes, 3 un dominante y el otro recesivo, 3 un recesivo y el otro dominante, y 1 en 16 los dobles recesivos. Bien, ese en realidad es un resumen del pool. Bueno, y así para cada uno de los ejemplos para poder recordarlos. Estamos en condiciones de hacer 2 problemitas más. Vamos a continuar entonces con el problema 5. El problema 5 dice: el alelo dominante A del cromosoma 3 de maíz, o sea, el cromosoma número 3 del genoma de maíz, junto con el dominante C grande del cromosoma 9, producen a la neurona colorada. Todas las demás combinaciones génicas dan lugar a la neurona sin color. ¿Qué nos está diciendo el problema? Primero, que hay 2 genes. Segundo, que están en distintos cromosomas. Por lo tanto, recuerden que la segunda ley de Mendel se va a cumplir, o sea que va a haber herencia independiente de esos 2 genes. Y después nos dice que si está A grande presente junto con C grande, va a haber color de neurona. Todas las demás combinaciones nos van a dar lugar a neurona sin color. En un experimento en el que se cruzaron 2 líneas endocriadas con aleurona incolora, se obtuvo una F1 que es coloreada. ¿Qué significa que son líneas endocriadas? Son líneas que se autofecundaron por muchas generaciones, logrando un alto grado de homocigosis en sus genes. Bien, entonces tenemos que asumir que esas 2 líneas endocriadas son homocigotas. Bien, por lo tanto, veremos cómo es la F1. ¿Cuáles son las posibilidades de las líneas endocriadas? A grande, C grande, C grande, A grande, C chica, o A chica, C grande, C grande. No tengo otra opción. Bien. Ahora, ¿qué fenotipo va a tener esta línea? Si tenemos, de acuerdo a lo que dice acá arriba, al menos una grande, al menos un C grande, esta línea va a presentar color. ¿Qué color va a presentar esta línea? Fíjense que por más que esté A grande, no hay un C grande, por lo tanto va a ser incolora. ¿Qué pasa con la tercera línea? Lo mismo, por más que esté un C grande, no hay color porque no hay A grande, entonces también va a ser incolora. Bien, entonces el problema dice
que se cruzaron dos líneas endocriadas con aleurona incolora. Por lo tanto, a este lo tengo que eliminar. Bien, entonces vamos a ir a la pregunta del problema. ¿Cuáles eran los genotipos de las líneas progenitoras y de la F1? Entonces, los cruzamientos que hay que probar involucran estas dos líneas que son incoloras. ¿Qué pasa si cruzamos A grande, C chica, por A grande, C chica? Este va a dar una gameta que lleva A grande, C chica. Esta también, por lo tanto, la F1 va a ser A grande, C chica, es incolora. Y lo que nos dice acá es que la F1 es coloreada, por lo tanto, esta cruza está mal. Si cruzamos la segunda de la misma manera, chica, C grande, nos va a pasar lo mismo. En realidad, lo que se cruzó es una línea con otra, A grande, C chica, por A chica, C grande. Esto va a dar una gameta que es A chica, C grande, y la F1 va a ser A grande, A chica, C grande, siempre el dominante primero, C chica. Bien, esta es la F1. ¿Va a tener color? Veamos. Hay una grande, la vía metabólica se cumple. Hay un C grande, la vía metabólica se cumple. Por lo tanto, el endosperma o la aleurona va a ser coloreada. Bien. Hasta ahí les voy a ayudar. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Qué proporciones fenotípicas pueden esperarse en la F2? Bueno, lo que vamos a hacer entonces para obtener esta F2 es cruzar esta línea por esta línea. ¿Bien? Y poner cuál es la proporción fenotípica de esa F2. Y por último, qué proporción genotípica existe entre la F2 incolora. Bien, a partir de la pregunta B van a aplicar probabilidad condicional para saber qué proporciones genotípicas hay dentro de esta F2. Yo les voy a agregar una pregunta. Necesito saber cuál es la modificación que se está cumpliendo en este caso, que no la dije. Hay una modificación a la relación 9331, ¿bien? Que es la que ustedes van a tener que averiguar cuando cuenten en la F2 los fenotipos y contesten esto. El problema 6 es en melones, donde el color blanco del fruto está gobernado por un alelo epistático dominante W grande y los frutos coloreados por el recesivo W chica. Bien, ese es el epistático dominante. El alelo hipostático, o sea, el que es inhibido por el W, que es independiente, o sea, que está en otro cromosoma, G grande gobierna el color amarillo y G chico gobierna el color verde. Este se los vamos a dejar de problema para que ustedes lo piensen. Bien, hay uno que es epistático dominante W grande, que da frutos blancos, y un coloreado recesivo W chica. Y el hipostático que nos da un color amarillo para los dominantes y un color verde. Lo que hay que, la pregunta que hace es cuál será la progenie en la cruza de dihíbridos, ¿bien? O sea, una F2 clásica. Una vez que tenemos eso en claro, ¿qué relaciones fenotípicas se esperan en los siguientes cruzamientos? ¿Bien? Y ahí hay 3 cruzamientos planteados para que ustedes, con lo que descubrieron en el inciso A, puedan practicar. Muchas gracias, continuamos en el próximo video.